Muy buenos días. En este video disertaremos en dos grupos de antibióticos utilizados principalmente en las infecciones urinarias y que, a diferencia de los otros antibióticos vistos anteriormente, son sintetizados por el hombre, es decir, creados por la industria quimiofarmacéutica. Comenzaremos disertando sobre las quinolonas. La primera quinolona creada por el hombre, el ácido nalidíxico, se obtuvo como producto intermedio de la síntesis de cloroquina, utilizándola para el tratamiento de la infección urinaria. Pero posteriormente se introdujeron 4 quinolonas fluoradas como la ciprofloxacina y la moxifloxacina y representaron un avance terapéutico especialmente importante. Estos fármacos poseen actividad antimicrobiana extensa y son efectivos después de su administración por vía oral para el tratamiento de diversas infecciones. En esta figura podemos ver la estructura química de algunas de estas quinolonas, comenzando con el ácido nalidíxico, el norfloxacin, la ciprofloxacina, la levofloxacina, etc. Una estructura común que comparten anillo quinolónico y tiene cierta relación con la cloroquina. Entonces esa sería la estructura química. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo de acción de estas quinolonas? Las quinolonas actúan inhibiendo o bloqueando las enzimas DNA-girasa, o también llamada topoisomerasa 2, y la topoisomerasa 4. Ambas enzimas fundamentales para el enrollamiento, el superenrollamiento del DNA bacteriano. La inhibición de la DNA-girasa impide la relajación del superenrollamiento del DNA y así impide o no se puede efectuar la transcripción ni la replicación de ese DNA. La inhibición de la topoisomerasa 4 interfiere con la separación de los cromosomas replicados del DNA en las células hijas, por lo que interfiere con la división de la bacteria. Algunas quinolonas son más eficaces en inhibir la DNA girasa en gram negativos. Otras inhiben preferentemente la topoisomerasa 4 en gram positivos. La dalafloxacina tiene acciones iguales en ambas enzimas, por lo que su espectro es mayor. Entonces, en resumen, el mecanismo de acción de las quinolonas está resumido en la siguiente lámina. Inhibe la DNA girasa, inhibe la topoisomerasa 4 en los gram positivos, interfiere en la síntesis de ADN al bloquear la reacción de superenrollamiento dependiente de ATP, al bloquear las enzimas necesarias en los procesos de replicación, recombinación y transcripción del ADN. Y muy importante, esto lo hace solamente las bacterias y no afecta a las células del ser humano. Ahora, si nos vamos al espectro, vemos que estos antibióticos en general tienen un gran espectro que va de bacilos aerobios, gram positivo o gram negativo, cocobacilos gram negativo, cocos gram positivo, bacilos gram positivos, micobacterias y bacterias implicadas en las enfermedades de transmisión sexual. En este cuadrito lo pueden ver con detalle ahí. Ahora que vamos a ver cómo se clasifican las quinolonas según su generación. El primero que apareció, como dijimos, fue el ácido nalidíxico, el ácido oxolínico, el ácido pironílico. Las características comunes de estas quinolonas de primera generación es que no tenían el átomo de flúor. Y a las siguientes generaciones son quinolonas fluoradas. Tenemos la de segunda generación como la norfloxacina y la ciprofloxacina. Y la tercera generación que es la lomefloxacina. Y la cuarta generación donde está la moxifloxacina y la levofloxacina. Y cada una de estas generaciones se diferencian más que todo en el espectro, que se va ampliando a medida que
Se sintetizan nuevos fármacos, aparte de que sus características farmacocinéticas pudieran ser más favorables para su administración por vía oral y para su, digamos, su diseminación o su penetración a tejidos, a otros tejidos. Ahora tenemos que hablar de la farmacocinética. Todas ellas tienen buena absorción por vía oral y una biodisponibilidad por vía oral que va del 50 al 95%. La presencia de alimentos no interfiere, excepto en casos de alimentos o sustancias con alto contenido en calcio que pueden interferir con su absorción. La vida media en general va de 4 a 14 horas. Atraviesan bien la barrera placentaria y se eliminan por la leche materna. Muy cuidado, mucho atención a este detalle de que se elimina por la leche materna, ya que las madres que lactan a sus bebés, estos van a recibir el fármaco y pueden interferir en su crecimiento óseo porque afecta el cartílago de crecimiento. Como dijimos, la distribución de las quinolonas es elevada y se concentra sobre todo en orinas, en riñones, pulmón, tejido prostático, heces fecales, bilis, en los macrófagos y neutrófilos. Las concentraciones allí son más altas que las concentraciones séricas. Entonces, tenerlo en cuenta porque puede utilizarse estos fármacos en combatir infecciones que afectan estos tejidos. De hecho, en cefalorraquídeo la concentración es menor que las concentraciones plasmáticas. No llega mucho al sistema nervioso central. La mayor parte de las quinolonas se elimina a través de los riñones y las dosis se ajustan en caso de insuficiencia renal. Las excepciones son la pefloxacina y moxifloxacina, que se metabolizan principalmente en el hígado y no se utilizan en pacientes con insuficiencia hepática. Entonces, la eliminación en general es mixta, algunas por vía hepática y las otras por excreción renal inalterada. Esto en cuanto a la farmacocinética. Ahora bien, si hablamos de los mecanismos de resistencia, ya dijimos que tiene un amplio espectro, pero las bacterias desarrollan resistencia a estos fármacos y tienen que ver con digamos, con la entrada del fármaco, que como dijimos en el gran negativo, sobre todo tienen que entrar a través de porinas para llegar al citoplasma y afectar las enzimas que ellas van a bloquear. Entonces las porinas pueden dejarlas pasar, pero pueden existir bombas de flujo que expulsan el fármaco de la bacteria una vez que esté entre. Entonces no va a llegar el fármaco a su sitio de acción. El otro mecanismo tiene que ver con la presencia de genes de resistencia que codifican DNA girasas o topoisomerasas 4 diferentes, o sea, que no son reconocidas por el antibiótico y por lo cual él no puede actuar. Tenemos que decir de que estos genes de resistencia pueden ser transmitidos a otras bacterias a través de los plásmidos. Ahí en esos plásmidos están esos genes de resistencia que la bacteria va a utilizar para codificar estas DNA girasas o la topoisomerasa son diferentes y no son reconocidas por el antibiótico, como ya se dijo. ¿Cuál es el uso clínico de las quinolonas? Las quinolonas tienen un amplio uso, sobre todo en el tratamiento y prevención de infecciones urinarias, incluso como primer tratamiento de primera línea por encima del trimetoprim sulfa, ya que muchas bacterias se hicieron resistentes a la trimetoprim sulfa e incluso a los beta-lactámicos que antes se utilizaban como la ampicilina y la ampicilina y la amoxicilina. Entonces, las quinolonas están allí para cualquier infección urinaria, sobre todo por gram negativos. En la actualidad se utilizan más que todo las fluoroquinolonas. Ya el ácido naridíxico no se utiliza para las infecciones urinarias. En las enfermedades de transmisión sexual han demostrado una amplia eficacia, sobre todo en gonorrea, clamidia y chancro. En infecciones gastrointestinales, ya sea por salmonela, shigella
o Escherichia coli enterotóxica, las quinolonas han demostrado gran eficacia en las diarreas del viajero producidas por estas bacterias, en infecciones cutáneas por gram negativos y gram positivos, en infecciones óseas debido a su alta penetración en este tejido, en infecciones respiratorias, sobre todo debido a hemófilos, etc. En la profilaxis de la guerra bacteriológica que se está utilizando bacterias como el anthrax, que es el responsable de la enfermedad del carbunco. Ok, entonces como profilaxis se indica este antibiótico. En anthrax, en cólera, en la peste, en la brucelosis y en la tularemia por su alta penetrancia al interior de las células infectadas por estas bacterias. Entonces, como ven, las quinolas tienen un amplio espectro y son muy útiles en el caso de estas infecciones. Con respecto a las contraindicaciones, estos fármacos no deben ser utilizados en niños o adolescentes, como que ya dijimos, que afectan el cartílago de crecimiento y podemos interferir en ese crecimiento de los niños. O sea, no deben ser utilizados en niños y adolescentes, ni en pacientes con insuficiencia hepática y renal porque aumenta su toxicidad al acumularse el fármaco, ni en ancianos con lecciones neurológicas, sobre todo en pacientes con demencia tipo Alzheimer o otro tipo de demencia, ni antecedentes de hipersensibilidad. Las reacciones adversas medicamentosas van desde leves molestias gastrointestinales, como náuseas, vómitos, ardor, pirosis, alteraciones hematológicas como leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia, depresión medular, sobre todo el ácido anhidríxico y anemia hemolítica. También se han reportado alteraciones hepáticas con aumento de las transaminasas, alteraciones del electrocardiograma con aumento del QT corregido, que puede predisponer a arritmias, sobre todo si se utilizan con otros fármacos que también prolongan el QT corregido, como la amiodaronina o los antidepresivos tricíclicos. Entonces, en estos casos hay que tener cuidado y ajustar las dosis de esos otros fármacos y estar pendiente del QT, que no se alargue mucho porque puede predisponer a arritmias graves como el torsate points. Además, se ha reportado afección de los tendones, produciendo tendinitis e incluso rotura de tendones, como el tendón de Aquiles, que es el tendón que más frecuentemente se puede romper con estos fármacos, sobre todo en personas de edad avanzada, mayores de 60 años. Entonces, tener mucho cuidado en personas mayores de 60 años porque son más susceptibles a presentar tendinitis y rotura de tendones con el uso de este antibiótico. Aparte, digamos, dijimos las alteraciones del electrocardiograma que pueden predisponer a arritmias graves como la torsade point, que puede llevar a la muerte del paciente. Otras reacciones descritas, sobre todo renales, con aumento de la creatinina y cristaluria cuando la orina está muy alcalina. Hay alteraciones neurológicas que están dadas por mareos, cefaleas, alucinaciones, convulsiones, incluso farmacopsicosis tóxica, sobre todo en niños y ancianos. También se han reportado reacciones de hipersensibilidad alérgica y alteraciones visuales como fotofobia, visión borrosa y diplopía. Tenemos que tener en cuenta de que estos fármacos van a interactuar con otros fármacos que sean siendo administrados concomitantemente, como los suplementos de calcio, aluminio, magnesio, hierro, zinc, el sucralfato, suplementos nutricionales o suplementos minerales. Las teofilinas y las cafeínas inhiben el metabolismo de las quinolonas y pueden estas acumularse en el organismo. Aparte de que las teofilinas pueden también aumentar sus propios niveles y producir toxicidad. Incluso las quinolonas pueden incrementar el efecto anticoagulante de las warfarinas porque van a inhibir la degradación de la warfarina por el citocromo correspondiente. Se inhiben los citocromos, las quinolonas, y pueden aumentar los efectos anticoagulantes de la warfarina, así como también aumentar los efectos tóxicos de las teofilinas y de la digoxina. Cuidado con eso. Entonces, tener en cuenta ese detalle de las interacciones, sobre todo con teofilina y cafeína, porque pueden aumentar su toxicidad, aparte de que inhiben el metabolismo de las quinolonas y estas se pueden acumular produciendo mayores efectos adversos. Y
si está recibiendo anticoagulantes tipo warfarínico, el paciente puede presentar hemorragia porque se va a incrementar el efecto de la warfarina. Ahora vamos a ver otro grupo de fármacos como las sulfamidas y el trimethoprim, fármacos utilizados sobre todo antes en las infecciones urinarias, pero debido a la aparición de resistencias, ya son fármacos más bien de segunda o tercera línea. Debemos decir de que las sulfonamidas o las sulfas fueron los primeros fármacos efectivos que se administraron por vía general para prevenir y curar las infecciones bacterianas en los seres humanos. Fue en 1932 cuando se patentó el primer fármaco sulfonamida, que fue el Prontosil. El doctor Tomac probó estos compuestos nuevos en ratones y observó que mejoraban las infecciones estreptocócicas producidas en estos animales con este fármaco. Y en 1933 Foerster publicó la administración de Prontosil en un lactante de 10 meses de edad con una septicemia estafilocóxica, logrando una curación notable. Gracias al descubrimiento y uso de estas sulfas, el Dr. Tomac recibió el Premio Nobel de Medicina en 1938 por descubrir el valor quimioterapéutico del Prontosil. Entonces, eso fue una revolución hasta que apareció la resistencia en la mayoría de las bacterias y dejaron de utilizarse en forma masiva. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de las sulfamidas y del Prontosil? Primero debo decir que los seres humanos no podemos sintetizar el ácido fólico, sino que tenemos que tomarlo de la dieta. O sea, los folatos se adquieren ingiriendo alimentos ricos en folato, que luego estos son reducidos a tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa. En cambio, las bacterias tienen que sintetizar el folato a través del ácido paraaminobenzoico y lo hacen mediante la enzima dihidroteroato sintetasa, la dihidroteroato sintetasa. Entonces, ellas unen el ácido paraaminobenzoico con la pteridina y se obtiene el ácido dihidroteroico. Este ácido dihidroteroico luego se une a glutamato para obtener el ácido dihidrofólico, el cual es reducido por la dihidrofolato reductasa a ácido tetrahidrofólico. Entonces tenemos que las bacterias tienen que sintetizar su propio ácido fólico. No lo pueden obtener de otros alimentos. Tienen que sintetizarlos a partir del ácido paraaminobenzoico, el cual se une a la pteridina por la dihidroteroato sintetasa, ¿no? Entonces obteniéndose el ácido dihidroteroico. En este gráfico lo vemos más claro. Entonces vean cómo la dihidroteroato sintetasa une la pteridina con el ácido paraaminobenzoico y se obtiene el ácido dihidroteroico. Ese paso es inhibido por la sulfamida. La sulfamida, que tiene una semejanza estructural con el ácido paraaminobenzoico, simplemente se une al enzima y la bloquea, impidiendo la formación de ácido dihidroteroico. Posteriormente, el ácido dihidroteroico se une a una molécula de glutamato, formándose el ácido dihidrofólico o dihidrofolato. Allí, este dihidrofolato tiene que ser reducido por la dihidrofolato reductasa, produciéndose el ácido tetrahidrofólico, que son cofactores de ácido fólico que intervienen en la síntesis de las timidinas, de las purinas y de la metionina. Entonces allí vemos que las sulfamidas inhiben el primer paso de la síntesis de los folatos, inhibiendo la dihidroteroato sintetasa. O sea, al inhibir la dihidroteroato sintetasa, no se forma ácido dihidroteroico. El trimethoprim actúa en un paso ulterior, inhibiendo la dihidrofolato reductasa. Y al no haber la reducción del ácido dihidrofólico, no se puede formar el ácido tetrahidrofólico y por lo tanto se detiene la producción de purinas, pirimidinas y metionina. La acción final es bacteriostática. La bacteria no va a poder dividirse, no va a poder reproducirse. Y fíjense que
Si las sulfamidas actúan en el primer paso de esta cadena de reacciones, el trimetoprim actúa en el último paso. Entonces, ambos tienen efecto bacteriostático, pero el uso conjunto tanto de la sulfamida como del trimetoprim producen lo que llaman una sinergia de sumación. Ambos son bacteriostáticos, pero su acción conjunta amplía el espectro de acción de esta combinación. Entonces, en resumen, las sulfamidas bloquean la síntesis de ácido fólico bacteriano mediante la inhibición de la enzima dihidroteroico sintetasa, y el trimetoprim bloquea la síntesis de ácido fólico bacteriano mediante la inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa. Entonces, como ven, van a interferir al final en la síntesis de pirimidina, purina e incluso la metilación de la metionina. Entonces, hay un bloqueo secuencial de la síntesis de ácido fólico o un sinergismo de sumación. ¿Cómo clasificamos la sulfamida? Entonces, antes de ver esta lámina, vamos a pasar a la otra lámina. Aquí vemos el núcleo de la sulfalinamida. Como ven, es un anillo benzoico sulfatado con un grupo amino, dos aminos, y vemos su similitud estructural con el ácido paramino benzoico, y es por eso que bloquea la enzima dihidroteroato sintetasa. Vemos la sulfadiazina, la estructura química, y el sulfametoxazol. Ahí vemos la estructura del mixto sulfametoxazol. Entonces, seguimos con la siguiente lámina. Las sulfamidas se absorben muy bien por vía oral y tienen una vida media de 6 horas, menores de 6 horas, tienen una semivida de menores de 6 horas, como el sulfisoxazol, la sulfapiridina y el sulfatiazol. Algunas tienen acción intermedia de una semivida de 11 a 18 horas, como el sulfametoxazol, componente del trimetoprim sulfa, y la sulfadiazina. Algunas que no son absorbibles y solamente actúan a nivel de la luz intestinal y se utilizan para diversos usos, sobre todo como antiinflamatorios en la colitis ulcerosa, como la sulfasalacina, la sulfaguanidina y el talil sulfatiazol. Y de uso tópico como la sulfacetamida, la sulfadiazina argéntica y el sulfamilón, que es el mafénido, que casi ya no se utiliza, se prefiere la sulfadiazina argéntica. Ahora, si nos vamos a la combinación trimetoprim sulfametoxazol, que se llama cotrimoxazol, vemos que esta combinación se está en una proporción de 5 a 1. O sea, 5 partes de sulfametoxazol sobre una parte de trimetoprim. Entonces, 5 a 1. 5 de sulfametoxazol y una parte de trimetoprim. Entonces, el sulfametoxazol en esta combinación tiene una buena absorción por vía oral y se absorbe en el intestino delgado. Se distribuye ampliamente, se une a proteínas plasmáticas un 70% y puede desplazar a la bilirrubina en recién nacidos y producir un kernícteros. Tener en cuenta esto de que la sulfa desplaza a la bilirrubina unida a la albúmina, entonces va a haber más bilirrubina libre que se va a unir en el sistema nervioso central, va a afectar y producir lo que llaman el kernicterus. Ella atraviesa la barrera hematoencefálica y su vida media la vida media de ella es de 11 horas. Ella se metaboliza en el hígado y se excreta por vía renal. Con respecto al trimetoprim, ya dijimos que se absorbe también bien, muy completo por vía intestinal,
Tiene una amplia distribución como la sulfametoxazol, con una unión plasmática proteína apenas del 50%. Atraviesa la barrera hematocefálica, su vida media es 10 horas y también se metaboliza por el hígado y se excreta por vía renal. Entonces, como ven, esta combinación, ya dijimos, por lo general, se, la dosis, o sea, la combinación consta de 800 miligramos de sulfametoxazol con 160 miligramos de trimetoprim, es decir, la proporción 5:1. Y cuando se administra esta combinación cada 12 horas, la concentración máxima de los fármacos en plasma es de alrededor de 40 microgramos por mililitro de sulfametoxazol y 2 microgramos por mililitro de trimetoprim. Ahora veamos el espectro antimicrobiano. El de la sulfamida, o en este caso el sulfametoxazol, él tiene acción, este amplio espectro, inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas y gram negativas, actinomyces, plasmodium, nocardia, toxoplasma gondii, etc. Con respecto al trimetoprim, ella actúa en cocos gram positivos y bacilos gram negativos, pseudomonas aeruginosa, bacteroides especie, Mycobacterium tuberculosis, treponema pálido y Mycoplasma. Y la combinación amplía más el espectro, no solamente con estafilococo, jaurio, streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, proteomirabilis, Shigella sp, Salmonella sp, Yersinia sp, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Listeria monocytogenes, Pneumocystis carinii y Nocardia asteroides. Entonces vean el amplio espectro de la combinación. Entonces sus usos clínicos están indicados por las infecciones por nocardia. Es la primera elección cuando hay infecciones por nocardia. En infecciones por clamidia, en infecciones urinarias ya no es de primera línea porque allá hay mucha resistencia. La Escherichia coli se ha hecho resistente. Y entonces se prefiere utilizar más bien o las fluoroquinolonas o la amoxicilina más sulbactam. En infecciones meningias se utiliza en algunos casos. En infecciones por protozoarios, sobre todo Toxoplasma gondii. En infecciones dermatológicas, en lepra, en la lepra de la Daxona. En la profilaxis, el tratamiento de la fiebre reumática ya no se usa tanto, pero se prefiere más bien las beta-lactámicos. En la colitis ulcerosa, infecciones intestinales, sobre todo en colitis ulcerosa, se utiliza la sulfasalazina. Con respecto a las reacciones adversas medicamentosas, tenemos que tenemos que separar los componentes. Las sulfamidas pueden producir hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad con eritema y hasta fiebre. Pueden provocar trombocitopenia, leucopenia, trastornos gastrointestinales dados por anorexia, náuseas y vómitos. Puede tener nefro y hepatotoxicidad y alteraciones neurológicas dadas por cefalea, letargo y depresión. Como dijimos, puede haber interacciones peligrosas con las warfarinas que pueden ser desplazadas de su unión a las proteínas y aumentar el efecto anticoagulante de estas. Igual con las sulfonilurias y con la fenitoína, que compiten con el sitio de unión a la albúmina. Con respecto al trimetoprim, el trimetoprim tiene sus propias reacciones y también puede producir erupciones, malestar epigástrico, náuseas, vómitos, trombocitopenia, leucopenia y una elevación de las transaminasas hepáticas y de la creatinina. Entonces, tener cuidado con esta combinación, que no son frecuentes, son, digamos, raras, pero pueden ocurrir. Como dijimos, esta combinación se utilizó mucho tiempo, sobre todo en el tratamiento de las infecciones urinarias. Ahorita está, como dijimos, restringida sobre todo en infecciones por nocardia y en las infecciones por neumocitis carinea, hoy en día llamado neumocitis jovini. Es la misma neumocitis carinea en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, el fármaco de elección es esta combinación de sulfametosazol más trimetoprim, que tiene gran eficacia en estas infecciones. Entonces, como vemos, para la elección de cualquier droga en la práctica clínica de
basarse en los siguientes principios, las características farmacocinéticas, que nos van a decir si ese fármaco va a llegar al tejido infectado. O sea, si se distribuye bien en todos los tejidos, sobre todo en los tejidos donde está la infección, si actúa en los tejidos donde hay acceso. Hay fármacos que no actúan en los accesos, porque no penetran bien en esa cápsula que rodea el acceso. También sus características farmacodinámicas, cómo es su mecanismo de acción. Como ya hemos visto en todos los anteriores videos, los diferentes mecanismos de acción antibiótica, sobre todo de los beta-lactámicos, de los macrólidos y de estas drogas que estamos viendo hoy. Los efectos adversos de las drogas hay que conocerlos. Ya dijimos que, por ejemplo, las quinolonas tienen algunos efectos serios. Las características del paciente tratado, sobre todo en las edades extremas de la vida, ancianos y niños. Cuidado con las quinolonas, que no deben ser utilizadas en niños y adolescentes a menos de que sea estrictamente necesario. El costo del tratamiento de las quinolonas, algunas son muy caras, hay que ver, porque si no se cumple el tratamiento como es debido, vamos a favorecer la aparición de resistencias, porque no se está cubriendo todo el tratamiento. Y la relación costo-beneficio del tratamiento es importante. Como dijimos, hay que medir cuál es el beneficio y el costo. Bueno, esto sería todo con respecto a este video. Nos vemos en otra oportunidad.